Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, hola, bueno, muy bien, buenas tardes en Sudamérica, buenas noches en el continente europeo. Estamos en miércoles de salud con Dolly, un espacio creado para ti, para la construcción de tu salud y la de tu familia. Yaneri dice, hola Dolly, me dice Yaneri, hola Yaneri, buenas tardes, gracias por estar aquí, qué rico que estás. Gloria Elena Mejía, buenas tardes, aquí estoy, dice Gloria Elena, hola, bienvenida Gloria, hola, hola, qué rico. Bueno, ya se van conectando desde otras latitudes. Estamos en miércoles de salud con Dolly. Y para quien esté por primera vez aquí, déjame contarte un poco de mí. Yo soy Dolly García Santamaría, soy profesional de la salud y en esa formación aprendí sobre enfermedad, pero siempre pensé que era más importante aprender sobre salud. Entonces, mis posgrados, tanto la especialización como la maestría, los orienté hacia la verdadera salud. Entonces, trabajé en los posgrados más el tema de educación para la salud y de salud pública. Eso es lo que me permite trabajar contigo estos temas desde el enfoque integral de la salud, no desde la enfermedad. Y a propósito de eso, hoy es 7 de abril y se celebra el Día Mundial de la Salud, no de la enfermedad, de la salud. Entonces, pues estamos alineados con todo lo que pasa, pero desde ese pensamiento positivo, desde la construcción, no desde el derrotismo, ni el daño, ni cosas horribles, no. De nuestra actitud depende cómo vemos la situación y cómo la abordamos. Entonces, Rosalba ya llegó, la estaba extrañando. Hola, Rosalba, dice buenas tardes, amigos. Bueno, ahí está Rosalba saludándolos. Gracias, Rosalba, por estar aquí. Muy bien. Ok. Entonces, en miércoles de salud con Dolly, lo que hacemos cada semana es trabajar un aspecto de salud. Y el tema de hoy yo sé que te va a gustar mucho. Se llama peso saludable. No estamos hablando de otra cosa distinta a la salud. Y mi intención hoy es que a través de esta luz yo sepa llegar a ti con pensamientos saludables y trascender la barrera de la información. Porque la información no es suficiente. Vamos a dejar nuestra lucecita acá, que nos acompaña durante todo el programa. Y te pido que determines tu propia intención para que la unas a esta luz y pueda ascender y pueda trascender. Muy bien, entonces te decía que mi intención es esa, es que yo sea capaz de trascender la información, porque entonces informarse nomás no es suficiente. La verdadera educación es la información, pero para la acción. La información sola
no modifica ni el estilo de vida, ni el comportamiento, ni hace nada distinto. Por ahí alguien decía, hay una frase que tiene mucho sentido, que tiene mucho que reflexionarle, y es mejor un ignorante actuando que un erudito que no hace nada. El erudito es el que conoce, el que tiene la información, el que maneja la información. Pero si ese que tiene toda la información no hace nada con ella, no tiene ninguna repercusión, no tiene ninguna modificación. Entonces, miércoles de salud con Dolly lo que busca es que tengamos la información, pero para la acción. Y la información sola, como te decía, no es suficiente. La información empezamos a recibirla desde que nacemos. Los niños la reciben de sus padres o adultos significativos. Luego van a la escuela y la reciben de los maestros y los compañeros del colegio. Luego la reciben de todo el grupo de pares, aquellos con los que se relacionan permanentemente. Y en este momento de la tecnología, hola Uciel, ¿estás por aquí? Dice Dolly, buena tarde. Uciel se comunica desde México en miércoles de salud con Dolly. Bienvenido, Uciel. Bueno, entonces, si la información se quedara en eso, en información, no habría ninguna modificación del comportamiento. Necesitamos que esa información sirva, pero para la acción. Y entonces te estaba mencionando que en esta era tecnológica tenemos otra, otra fuente de información muy grande y es el señor Google, al cual todos acudimos cuando lo necesitamos para que nos dé información. Pero la información que encontramos en Google es una información sin filtro, es una información que es solo eso, es información. La verdadera educación es la información para la acción. Eso es muy importante que te quede claro, porque en miércoles de salud con Dolly no hablamos de cosas raras, de información rara, todo es muy sencillo, seguramente lo has escuchado. Y entonces tú dirás, ah, pues sí, eso se sabe. Bueno, sí, si eso se sabe, ahora la pregunta mía es, ¿y lo estás haciendo? Porque no es suficiente saberlo. Es necesaria la información, pero para la acción. Miércoles de Salud con Dolly es un espacio creado para la acción, no solo para la información. La información la encuentras en Google o le preguntas a un amigo o bueno, hay muchas formas de encontrar la información. Estamos entonces trabajando en la información, pero para la acción. Y hoy en miércoles de salud con Dolly vamos a hablar de un tema que todos conocemos, pero que nos falta acción. Y es acerca del peso saludable. Fíjate que no estoy diciendo, no estoy hablando ni de obesidad, ni de delgadez, no, estoy hablando de un peso que sea saludable. Y el peso saludable es aquel que me permite vivir saludablemente. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir saludablemente? El peso es uno de los factores que tiene mayor incidencia en tu estado de salud o de enfermedad, porque afecta muchos órganos del cuerpo, demasiados. Entonces, cuando hablamos de peso saludable, estamos hablando de aquel peso que yo tengo y que me permite estar sano.
¿Estar sano para qué? Para poder cumplir todas las otras funciones para las cuales fue creado el ser humano. Entonces, ¿qué es eso de peso saludable? El peso saludable se define como el equilibrio entre la ingesta, es decir, aquello que comemos, aquello que tomamos, y el gasto calórico. Repito, es el equilibrio, el peso saludable es el equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. ¿A qué se refieren cada uno de esos dos términos? Hola Armando González, gracias por estar aquí. Darío Armando creo que es. Ok. Hola, no, si no era que no te había visto, por eso no te había saludado. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Armando. Qué bueno que estás aquí. Entonces, cuando hablamos de peso saludable, hablamos de ese equilibrio entre lo que ingerimos y el gasto calórico que tiene cada persona, que no es igual. El gasto calórico no ocurre solo cuando hacemos ejercicio. También la mente, también el cerebro produce un gasto calórico. Oh, y está por aquí Hernán Villada. Buena tarde. Buena tarde, Jaime o Edilma. O los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar en Miércoles de Salud con Dolly, un espacio creado para la construcción de la salud desde la cotidianidad. Y si el peso saludable, que es el tema que estamos trabajando hoy, es el equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico, entonces debemos estar vigilantes, no solo de lo que ingerimos, sino que también el gasto en calorías nos permita equilibrar la ingesta. Y hay unos factores que alteran ese equilibrio, que no permiten. Hola Edilma, muchas gracias por estar aquí. Buena tarde. Hay unos factores que alteran ese equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Y es muy importante que veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, dormir poco. Aquellas personas que duermen muy poquitas horas. Hay dos hormonas que son fundamentales para equilibrar el peso saludable. Cuando una persona duerme poco, se desequilibran dos hormonas. Una de ellas es la leptina, y la leptina es la responsable de disminuir el apetito. Y hay otra que se llama grelina, que es la responsable de aumentar mucho el apetito. Entonces, cuando duermes muy poquitas horas, 2 o 3 horas en la noche, entonces esas dos hormonas se desequilibran. Ellas nos ayudan a tener un estilo de vida saludable cuando tenemos equilibrio en el sueño. Hay otro factor muy importante que causa una alteración entre la ingesta y el gasto calórico, es decir, la que no nos permite tener un peso saludable, y es el estrés y la ansiedad. El estrés, bueno, el estrés afecta a todo, eso ya lo sabemos, pero aquí es muy importante saber que hay muchas personas con ansiedad y estrés que lo que buscan es como compensar esa sensación de inestabilidad, de ansiedad, de desasosiego. Y hay dos formas de compensarlos. Algunos, la mayoría, compensan esa ansiedad comiendo. Entonces, aumentan la ingesta. Y como está ansioso, no tiene ganas de hacer nada, entonces el gasto calórico está más bajito. Por lo tanto, se aumenta la ingesta y se disminuye el gasto calórico. Pero eso no siempre ocurre así. También otras personas
cuando están ansiosas, cuando tienen estrés, dejan de comer. No quieren comida. Y no comer, pues también altera ese equilibrio que debe haber entre la ingesta y el gasto calórico. El tercer elemento que tiene mucho que ver con que el peso no sea tan saludable es el sedentarismo o el ejercicio o la falta de ejercicio. También ahí ocurren los dos extremos. El sedentarismo, que es la falta de ejercicio, la falta de actividad física, hace que el gasto calórico sea muy bajito y por lo tanto todo lo que te comes lo concentra el organismo. Pero también un exceso en actividad física con poca ingesta, pues produce el mismo efecto que hablábamos en el punto anterior. El cuarto elemento que afecta a tener un peso saludable es la alimentación. Entonces, ahí también hay de todo. Lo que más ocurre es que haya un desequilibrio entre los nutrientes que necesita el cuerpo, el organismo. Los órganos que tenemos necesitan alimentos, necesitan nutrientes. El desequilibrio en una alimentación poco balanceada hará que tengamos un peso no tan saludable. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, es no satanizar ninguno de los alimentos. El organismo, repito, necesita todos los nutrientes, necesita la grasa, necesita los carbohidratos, necesita la proteína, todo lo necesita. Y el organismo es perfecto, él funciona de manera articulada. Entonces, aquellos nutrientes que consumamos deben tener también un equilibrio. Debemos tomar agua suficiente porque el cuerpo funciona en un 70 a 80% es agua, entonces necesita mucha agua el organismo, mucha agua, pero también necesita carbohidratos. Y mira, el problema no es la ingestión de carbohidratos, no. El problema es que no los elimines de manera adecuada, porque entonces va a haber una superproducción o se eleva la cantidad de los carbohidratos en el organismo y te produce sobrepeso. El organismo necesita frutas, verduras, carbohidratos, grasas y todas las vitaminas y minerales que le permitan a cada una de las estructuras del cuerpo funcionar para lo que fueron hechas. Entonces, una alimentación, una dieta inadecuada va a repercutir en que tú tengas un peso no tan saludable. Hay otro elemento muy importante en el sobrepeso y es el desorden hormonal. Mira, generalmente las mujeres en la menopausia, los hombres en la andropausia y los jóvenes tienden a acumular mucha grasa, sobre todo en la parte del abdomen. Ese es el resultado de un desorden hormonal que muchas veces también va acompañado de otro problema hormonal que es la alteración de la glándula tiroides. En general, el hipotiroidismo produce
acumulación o te ayuda a acumular mucho los carbohidratos y las grasas y los azúcares. Entonces, el problema hay que solucionarlo es desde la causa. Hay que regular las hormonas. Hay que tener un equilibrio hormonal para que así, cuando la glándula tiroides esté funcionando bien, que la glándula tiroides es la glándula madre, es decir, la que regula todas las otras glándulas del cuerpo. Entonces, si la glándula madre está funcionando adecuadamente, va a producir las hormonas necesarias para corregir el desorden que tengas por la menopausia o la andropausia o sencillamente en cualquier edad por afectación de ella misma, de la glándula tiroides. Entonces, bueno, y hay un sexto factor muy importante, hay que tenerlo en cuenta siempre, y es el colon tóxico. Un colon tóxico, la mayoría de las personas, o no la mayoría, todas las personas que tienen un colon tóxico, es un colon que está acumulando grasa, porque la falta de eliminación de los excrementos de la materia hace que se produzca pues el estreñimiento obviamente, pero además una acumulación de bacterias. Y entonces hay tal acumulación de bacterias. ¿Quién está aquí? Bueno, hay tal acumulación de bacterias, por ejemplo, muchos habrán escuchado o les habrán diagnosticado que tienen una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Otros les habrán diagnosticado una bacteria del intestino delgado que es la cándida. Y esas bacterias, entonces, no están permitiendo que haya un buen proceso digestivo y como no hay un buen proceso digestivo, se acumula no solo materia fecal, sino también carbohidratos, grasas y todo lo que no puede barrer el colon, porque el colon tiene una función muy importante, y es ayudar a hacer ese barrido. Si no tiene la suficiente movilidad, si no tiene un buen peristaltismo, que son los movimientos del intestino, que a partir de ellos y con las vellosidades intestinales son los que ayudan a barrer lo que el intestino, el colon no necesita, y si se retiene, entonces pues cada vez va a haber más acumulación y esa acumulación está muy localizada. Está localizada precisamente. Por eso todos los tratamientos no son iguales. Hay que ver qué está pasando con ese estómago. Hay que ver si esa persona tiene un colon tóxico. Entonces, ahí tenemos los 6 factores que intervienen en el peso, en que el peso sea saludable o no tan saludable. Pero ¿qué pasa además si hay sobrepeso? Si hay sobrepeso, hay una alteración de la circulación y generalmente las personas que tienen sobrepeso tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para bombear la sangre hacia todos los órganos. Y hay otro problema, y es que esas personas generalmente también tienen diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas
es también una glándula, es una glándula que produce insulina. Y si hay un desorden hormonal, entonces la hormona que se llama insulina no está produciéndose de manera adecuada desde el páncreas. Y cuando eso ocurre, entonces, pues el azúcar aumenta, el nivel de azúcar en sangre aumenta. Entonces, estamos hablando que cuando hay sobrepeso, no solo hay sobrepeso, generalmente también hay hipertensión y diabetes. Entonces, el problema no es la ingestión de carbohidratos, ya lo dijimos. El problema es que no se eliminen de manera adecuada los carbohidratos. Para eso necesitamos una fibra que barra, que saque. Ay, Ana Toro, gracias por estar aquí, Anita. Dice muchas bendiciones y gracias. Gracias a ti, Anita, por estar aquí. Qué bueno que estás. Entonces, el organismo necesita barrer esos carbohidratos, sacarlos, y para eso necesitamos una alimentación rica en fibra, muchísima fibra. Entonces, hay una forma de saber si tenemos sobrepeso. Haciendo una ecuación que se llama obtener el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se obtiene dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. De ahí sacamos unos parámetros para determinar qué tanto tienes de sobrepeso o qué tanto tienes ya de obesidad. Porque de 18 a 25, que nos dé ese índice de masa corporal, estamos hablando de sobrepeso, de peso saludable. Después de 25 ya estamos hablando de sobrepeso. Después de 30 ya estamos hablando de obesidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay muchas cosas por hacer para tener un peso saludable. Te voy a explicar básicamente 4 cosas que se hacen normalmente cuando hay sobrepeso u obesidad. Y te voy a explicar una a una por qué sí o por qué no la recomiendo. La primera, la más común, la que ha hecho todo el mundo, una dieta. Bueno, ¿qué pasa con las dietas? Las dietas se hacen a expensas de algún nutriente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, te dicen, bueno, vamos a hacer la dieta de la proteína, entonces no puedes consumir ningún carbohidrato. O al contrario, solo vamos a comer proteína o solo vamos a comer carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? El organismo necesita todos los nutrientes. Y como él está viendo que no le está entrando la suficiente cantidad de todos sus requerimientos, entonces él guarda, se da cuenta que no le estamos dando lo que necesita y entonces guarda calorías. Por eso, con las dietas, todo el mundo baja de peso, claro, porque estamos disminuyendo la ingesta. Pero cuando terminas la dieta, hay una cosa que se llama efecto rebote. ¿Qué quiere decir? Que vuelves a ganar el peso y hasta más. ¿Qué hizo el organismo? Dijo, como no me están dando, entonces yo guardo esta energía aquí, yo guardo esto, y apenas se acabó la dieta, la sacó al torrente sanguíneo. Por eso las dietas no tienen éxito. Las dietas sí ayudan a bajar de peso, pero no tienen éxito porque lo recuperas con eso que llamamos el efecto rebote. Bueno, aquí voy a recordarte
algo que decía al comienzo. Miércoles de Salud con Dolly es un programa de información, pero para la acción. No es saber para actuar. En estos días me gustó mucho porque Julieta, la amiga que vive en Estados Unidos, que generalmente está en Miércoles de Salud con Dolly, me decía, si vieras cómo me ha mejorado la digestión, estoy tomando el agua solar azul. Y bueno, qué rico. Yo le pregunté cómo la estaba preparando y bueno, siguió la recomendación que di una vez en Miércoles de Salud con Dolly de tomar agua solar azul y es buenísima para el sistema digestivo, para todo. Muy bien, entonces, esto que estamos hablando, claro, todo el mundo sabe qué es sobrepeso, qué es obesidad, sabe que hay que alimentarse bien, pero hay que pasar de la información a la acción. Entonces, ¿por qué no recomiendo las dietas? Porque el organismo guarda por ser época de carencia y después saca toda la energía y tenemos un efecto rebote. Por eso las dietas no son productivas. Ah, José Manuel está por aquí, dice buenas tardes, señora Dolly. Para la neuropatía diabética, ¿qué tipo de alimentación es lo correcto? Otra para el estreñimiento crónico, ¿qué dieta me recomienda? Saludos, gracias por su asesoramiento. Pues mi querido José Manuel, me estás pidiendo en cada una de esas, tendríamos aquí para hablar toda la tarde, pero es muy importante tu pregunta. En las neuropatías diabéticas tenemos un grave problema con el sistema circulatorio. ¿Qué es la neuropatía diabética? Es que el corazón no está siendo capaz de llevar suficiente oxígeno a las extremidades. Entonces, la alimentación siempre la mejor es aquella que privilegia los colores, un plato de colores. ¿Qué es un plato de colores? El que tiene verduras, tanto amarillas como verdes. Y las frutas también de colores. Entonces, frutas y verduras ayudan muchísimo, muchísimo, a todo el mundo, pero también en la neuropatía diabética. Y para el estreñimiento crónico, ahorita decíamos, se necesita consumir mucha fibra para poder que el colon pueda hacer ese barrido. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, ellos llegan primero al estómago. En el estómago no hay digestión. En el estómago lo que hay es que con los jugos gástricos, así se llaman, son unos ácidos que tenemos en el estómago, ellos ayudan a desdoblar el alimento que consumimos y ya de ahí pasa al intestino delgado, y luego al intestino grueso, al colon, y por eso se dice que el colon es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque el colon tiene una función muy grande en ese barrido, en aportar, en aprovechar, si ya se las dimos, toda la fibra. Entonces, consumir fibras, consumir frutas y verduras que aporten mucha fibra, ayuda mucho al estreñimiento, ayuda a corregir el estreñimiento. El otro es consumir gran cantidad de agua. Siempre les recomiendo 2 vasos en ayunas, ahí mismo que despiertes, 2 vasos. Y en el resto del día hasta ajustar por lo menos 2 litros de agua. Entonces, cuando le damos los alimentos que necesita el organismo, entonces el estreñimiento se va a corregir y va a haber una evacuación intestinal más fácil, más constante, más continua, porque nosotros debemos eliminar la materia fecal cada vez que comemos. ¿Cuántas veces al día comes? Mínimo 3 veces. Es decir,
mínimo 3 veces al día deberías hacer deposición. El estreñimiento crónico intoxica todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro, todos los órganos del cuerpo. Por eso es muy importante corregirlo. Y cuando a mí me consultan sobre control de peso, yo he encontrado que muchas personas no es que coman, es lo que ingiere y compararlo con el gasto calórico de la persona. Por ejemplo, un adulto mayor que tiene mucho menos actividad necesita menos ingesta porque tiene menos gasto calórico. Pero siempre esa ingesta debe ser muy rica en fibra. Y desafortunadamente, desde los años 50, la industria le quitó toda la fibra a todos los productos. Por ejemplo, desde esa época se le quitó la cáscara al arroz, la cáscara al maíz, entonces ya consumimos es un maíz trillado, un arroz que no es entero, no es integral, no es entero, no tiene cáscara. Y esas cáscaras son las que contienen el mayor aporte de fibra. Como no consumimos buena fibra, entonces se va acumulando, el colon se cansa, no es capaz de cumplir con su función y por eso ocurre el estreñimiento. Espero que más o menos haya podido tocar el tema, José Manuel. De todas maneras, después podemos seguir hablando y si tienes alguna duda también puedes escribir. En la parte de arriba están todos mis datos. Y en, en esa medida, a través de esos medios, también podemos contactarnos. Bueno, Gloria Elena, gracias, como siempre, muy buen tema. Qué bueno que te guste. Muchas gracias, Glorita, por ese comentario. Bueno, entonces, el sobrepeso y la obesidad alteran todos los organismos. Es que todos los organismos, dígame a mí, todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, debemos saber que eso hay que corregirlo y hay que corregirlo para evitar la hipertensión, para evitar la diabetes, para evitar un infarto, para muchísimas cosas. Es más, afecta el sistema respiratorio porque también los pulmones cumplen una función de aireación, de intercambio de oxígeno, y entonces cuando la alimentación no es adecuada, pues ellos tampoco pueden funcionar adecuadamente. Muy bien, entonces ya te expliqué por qué las dietas no siempre son exitosas. Una dieta que sea a expensas de algún nutriente no puede ser exitosa, aunque te ayude a bajar de peso. Va a existir no solo alguna complicación posterior, sino además el efecto rebote, que es muy importante. Otras personas dicen, no, bueno, yo no voy a volver a comer. Y entonces nada, ya empiezan que un huevito de vez en cuando, porque además hemos satanizado mucho el huevo, no es tan grave el asunto con el huevo. Eh, y entonces se la pasan o tomando agua o bregando a engañar al organismo, aguantar hambre, que es lo que hacen muchas personas para bajar de peso, tampoco es recomendable, porque repito, el organismo necesita todos los nutrientes y todos los órganos de nuestro cuerpo deben tener un buen nivel de vitaminas, minerales y oligoelementos para poder funcionar adecuadamente. Entonces, lo segundo, aguantar hambre, tampoco es la solución.
Escribe por aquí, Sofía, muy bueno el tema. Ah, muchas gracias, qué rico que te guste, Sofi. Gracias por estar atenta, por estar participando en Miércoles de Salud con Dolly. Tan linda. Pues mi resobrina, es la hija de una sobrina. Muy bien, sigamos. Entonces, hay una tercera estrategia que utilizan con frecuencia para bajar de peso y es la cirugía. Bien sea la extrema, pues que es el bypass, o bien sea una lipoescultura o una liposucción, o bueno, cualquiera de ellas que sea cirugía. ¿Por qué no recomiendo bajar sobre quieras? Todas las personas que están aquí, todos los que van a ver luego este video en mi canal de YouTube o en mi perfil de Facebook, eh, si quieren conocer el índice de masa corporal, se comunican conmigo, yo les hago el cálculo y les oriento en lo que deben hacer. Entonces, ¿qué pasa con la cirugía? Se está interviniendo el síntoma y no la causa. Entonces es como cuando tú lavas una olla que está sucia y le quitas la grasa. Eso y quedó muy limpia, quedó muy bien, quedó muy bonita como después de la cirugía. Pero eso no quita que no vayas a volver a utilizar la olla. Entonces la olla se vuelve a ensuciar, a la olla le vuelve a quedar grasa pegada. Eso mismo pasa con la cirugía. Una cirugía para bajar de peso no es suficiente. Y ahí es cuando ocurre tanto el efecto rebote como la flacidez, que olvidé decirlo, pero también en las dietas pasa eso como efecto secundario a la dieta, la flacidez, porque no se interviene el problema, se está quitando. ¿Qué está diciendo Rosalba aquí? ¿Y por qué no un ejemplo de cálculo? Estamos dispuestos. Listo, Rosalba, dime. Difícil a mí. Dime cuál es tu, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? Escríbenos ahí cuánto mides y cuánto pesas. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Y enseguida te digo cómo nos ayudas a hacer el cálculo. Muchas gracias. Qué rico como estamos participando. Muy bien. Entonces, mientras Rosalba escribe en el chat, eh, seguimos. ¿Por qué? Eso de volver a ganar peso es a lo que llamamos el efecto rebote, sino que además, y también con las cirugías, pero además hay un problema y es que la cirugía es arriesgada, es una cirugía invasiva de alto calibre. Entonces tienes el peligro de la anestesia, tienes el peligro de lo diestro, de la destreza que tenga el cirujano, tienes el peligro de todo lo que pasa en una cirugía. A ti cuando te van a hacer una cirugía, por leve que sea, siempre te dicen, conoces y aceptas los
efectos y las complicaciones que pudieran venir de esta cirugía. Y el mínimo y el primero que te exponen es el de la anestesia. Cuando se hace una cirugía para bajar de peso, sea bypass o sea lipo, costosas, demasiado, pues estamos hablando de muchos millones de pesos. Y fuera de eso, debes tener la certeza de buscar un muy buen profesional para que lo haga, porque no todo el mundo está preparado, no todos son idóneos para hacerlo. 1.52 por 70. .52 por 1.52. Y yo, permítanme, yo traigo un lapicero. .52. Escríbeme ahí. Mientras tanto, sigamos hablando de la cirugía. ¿Por qué no recomiendo la cirugía? Por el efecto rebote, por el riesgo, por el efecto de flacidez y porque no se está interviniendo la causa, que es a lo que siempre me refiero. Hay que solucionar es la causa, no solo el síntoma. ¿Cómo se soluciona? Eso. Por eso todas las personas no tienen el mismo tratamiento. Muy bien. Ahora, esos tres no los recomiendo por esas razones que acabo de decir. ¿Qué sí recomiendo para tener un peso saludable? Alimentarte bien. Es lo mejor. Y eso conjugado con una buena práctica de ejercicio físico. Entonces, cuando te alimentas bien y haces ejercicio, tienes una compensación entre la ingesta y el gasto calórico, que es el fundamento principal del peso saludable. ¿Qué es alimentarse bien? Alimentarse bien es comer de todo, pero el problema no, pero lo que debemos hacer es comerlo en las cantidades adecuadas. En ese sentido, digamos, un plato de seco que puede ser un puré de papa, puede ser unas papas al vapor, cualquier otra cosa. Y la proteína, que estaría en la carne de lo que sea, de res, de cerdo, de pollo, de lo que sea. Estamos esperando que Sofía nos diga cuánto es 1.52 por 1.52. Y dice 31. ¿Y por qué 31 por 8? No, ¿cuánto dio 1.52? Voy a tener que buscarlo aquí. Ana, por favor, multiplíqueme 1.52 por 1.52. 1.52 por 1.52. Porque es que no me da esto. Y 1.52 por 1.52. 2.3. 2.3. Muy bien, ahora divida por favor 70 entre 2.3. 70 dividido 2.3. 30.4.
Muy bien, dio 30.4. Muy bien, muchas gracias, Ana. Entonces, decíamos que el sobrepeso va después de 25 y de 25 a 30 es sobrepeso, pero más de 30 es obesidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 30.4, que es obesidad grado 1. Cuando te da más de 35, es obesidad grado 2, y más de 40, de tu índice de masa corporal, si te da más de 40, ya es obesidad mórbida. ¿Qué quiere decir obesidad mórbida? Obesidad muy grave, muy, muy grave. Muy bien, entonces, tenemos que en ese ejemplo que acabamos de hacer de 1.52, que es la estatura, y el peso que es 70, esa persona tiene obesidad grado 1, porque la ecuación del índice de masa corporal nos dio 30.4. 30.4 es obesidad grado 1. Muy bien, entonces, ¿qué sí recomiendo? Alimentarse bien. Y la alimentación saludable debe tener un equilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos, pero lo que ingerimos privilegiando todo lo que son frutas, verduras, hortalizas, para que allí haya los suficientes vitaminas, minerales y oligoelementos que el organismo necesita. Fuera de eso, los 2 litros de agua son infaltables. Muy importante, tanto para corregir problemas de estreñimiento como para corregir problema de obesidad, porque es que esa grasa se está acumulando. Hola Diva, muchas gracias por estar aquí. Dice Diva, buenas tardes, Dolly, ¿cómo estás? Estoy muy... Bueno, entonces, ya sacamos el índice de masa corporal. Ya sabemos que en ese ejemplo de cualquiera, esa persona tiene obesidad grado 1. Y que las personas durante la menopausia, todo el mundo durante la menopausia, los hombres durante la andropausia y la mayoría de las personas que no se alimentan adecuadamente, tienen acumulación de grasa, sobre todo en el abdomen. Y entonces decimos, ay, no, pero es que se me acumula, todo se me acumula en el estómago. Muchas veces, con solo hacer una limpieza de colon, se bajan hasta 4 y 5 kilos, que son el resultado de materia fecal pegada ya en las paredes del colon desde toda la vida. Entonces, ¿qué recomiendo? Alimentarse muy bien. Segundo, después de averiguar la muy probablemente la persona que tiene estreñimiento tiene, por tener el colon tóxico, tiene mucha materia fecal allí retenida. Entonces, lo que hay que hacer es una limpieza, no se ponga a hacer otra cosa porque no le va a servir. Usted aguanta hambre o hace dietas, no le va a servir porque es como estar echando en una vasija que está sucia agua limpia, no le va a servir. Entonces, no aguante hambre, no haga dietas, no es necesario y además tiene efecto rebote y flacidez. Y la cirugía tampoco la recomiendo. Recomiendo una nutrición adecuada. Y ahora, si quiere complementar, luego de identificar la causa, entonces se va haciendo una intervención
pero con un nutriente, con algo que sea, que además nutra. Por ejemplo, en OmniLife, este producto que se llama Thermogen Coffee es un café delicioso, no tienes que sufrir haciendo la dieta, sino es un café delicioso que te ayuda a bajar de peso porque te convierte la grasa en energía y en masa muscular, entonces no vas a tener efecto rebote. Y complementado con un té que también es termogénico y que es delicioso. Y hay muchos otros, pero yo qué es lo que hago primero que todo es conocer la causa para intervenirla, porque, repito, muchas veces con solo hacer una limpieza de colon, pero con nutrientes, no es producir diarrea, no, es hacer una limpieza de colon nutritiva. Muchas veces con eso se disminuye de talla y de peso. Muy bien, entonces, miércoles de salud con Dolly lo que busca es no solo que tengas la información, sino que la información te sirva para la acción. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿Qué vas a hacer para tener un peso saludable? Te invito a alimentarte bien, te invito a estar pendiente de tomar suficiente agua, te invito a que no te quedes solo con la información, sino que pases a la acción. Esa es la verdadera educación para la salud. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por haber participado, estuvieron muy activos, qué rico. Recuerda que te pido que crezcamos esta comunidad, te pido que nos ayudes asistiendo siempre con otra persona a miércoles de salud con Dolly. Muchas gracias y te voy a asesorar con todo cariño, con todo el gusto de mi corazón. Chao, chao.